Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Y como lo prometido es deuda, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, un tema que ha generado ríos de tinta virtual y conversaciones acaloradas, la supuesta no relación, la evasión, el misterio perpetuo que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy, amigos míos, vamos a destripar, diseccionar y analizar hasta la última migaja de información disponible sobre la bomba turca, que implica la notoria reticencia de Kerem Bürsin a pronunciar el nombre de Hande Erçel. ¿Qué se esconde detrás de esa muralla de silencio? ¿Acaso hay un iceberg de emociones reprimidas debajo de la superficie de su estoicismo? ¿Es una estrategia de relaciones públicas? ¿O simplemente una decisión personal que, nos guste o no, debemos respetar? Prepárense porque este viaje va a ser una montaña rusa de especulaciones, rumores más jugosos que un melocotón de verano, análisis psicológicos dignos de Freud y, por supuesto, la dosis justa de drama que todos amamos. Así que pónganse cómodos, sírvanse su café, o ese té chai que tanto adoran, y abróchense los cinturones porque vamos a desentrañar el enigma Bürsin Erçel. Y antes de que mi memoria me juegue una mala pasada, si eres un recién llegado a este humilde rincón de Internet, te extiendo la más cordial invitación a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni una sola de mis actualizaciones, siempre estoy al acecho de las últimas primicias del mundo del espectáculo turco, y déjame un comentario contándome qué te parece este vídeo. Su opinión es vital. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Retrocedamos un poco, ¿de acuerdo? La relación entre Kerem y Hande, al menos en su apogeo, fue un auténtico tsunami de popularidad, un fenómeno que trascendió fronteras. Senkalkapm, rebautizada internacionalmente como Love is in the Air, no fue simplemente una serie, fue un hito cultural que batió récords de audiencia y, lo más importante, se adueñó del corazón de millones de espectadores a lo largo y ancho del planeta. ¿Y a qué se debió ese arrollador éxito? Pues bien, muchos coinciden en que la clave residía en la química incandescente, la conexión palpable, la sinergia innegable entre los protagonistas, Eda y Serkan, magistralmente interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Era una química que emanaba de la pantalla, que te hacía creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas predestinadas y, por supuesto, que alimentaba sin cesar los rumores y las esperanzas de que su romance de ficción se materializara en la vida real. Y, oh bendita alegría, la fantasía se hizo realidad. Confirmaron su relación en un alarde de romanticismo digno de una comedia hollywoodiense. Compartían fragmentos de su vida en redes sociales, momentos de complicidad y ternura que hacían suspirar a sus seguidores. Eran la pareja del momento, la encarnación de la perfección, la fantasía hecha carne y hueso para aquellos que se habían enamorado de ellos en la pantalla chica. Viajes idílicos a destinos exóticos, miradas que lo decían todo en eventos públicos, dedicatorias en Instagram rebosantes de cariño. Todo, absolutamente todo, parecía indicar un futuro luminoso y prometedor para Kerem y Hande. Pero como nos recuerda la implacable ley de Murphy, y como suele ocurrir en el voluble mundo del espectáculo, y seamos honestos, en la vida en general, las apariencias engañan. De repente, sin previo aviso, como un rayo en un día soleado, la noticia bomba estalló: Kerem y Hande habían puesto fin a su relación. La desilusión entre los fans fue tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las redes sociales se transformaron en un mar de lágrimas digitales, inundadas de mensajes de tristeza, incredulidad y confusión. ¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente sólida, tan indestructible, se hubiera desmoronado como un castillo de arena? Desde entonces ambos han optado por mantener un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su vida personal, especialmente en lo que concierne a hablar directamente el uno del otro. Y es aquí donde la trama se complica y el misterio se intensifica. Kerem, en particular, ha demostrado una habilidad casi olímpica para esquivar, evadir y sortear preguntas directas sobre Hande. En entrevistas promocionales, en alfombras rojas repletas de flashes, incluso en sus propias publicaciones en redes sociales, si la sombra de Hande se cierne sobre la conversación, él responde con evasivas dignas de un político curtido, cambia de tema con la agilidad de un malabarista o, en el peor de los casos, se refugia en un silencio sepulcral. Esta actitud, obviamente, ha desencadenado una tormenta de especulaciones. ¿Por qué Kerem se niega rotundamente a hablar de Hande? ¿Acaso la ruptura no fue tan amistosa y civilizada como se intentó proyectar? ¿Existe un acuerdo de confidencialidad draconiano que le prohíbe revelar cualquier detalle íntimo? Las teorías proliferan como setas después de la lluvia, y cada una parece tener su propio ejército de defensores incondicionales. Una de las teorías más populares, y que goza de una gran aceptación entre los fans más pragmáticos, es que la ruptura fue el resultado de una serie de desacuerdos profesionales irreconciliables. Ambos, sin duda alguna, se encuentran en la cúspide de sus carreras, en un momento de ascenso meteórico.
Quizás sus ambiciones, sus aspiraciones y sus proyectos futuros no encajaban como las piezas de un rompecabezas. Se rumorea, por ejemplo, que Ande albergaba un ferviente deseo de expandirse internacionalmente, de explorar nuevas oportunidades en la meca del cine, Hollywood, mientras que Kerem estaba más inclinado a consolidar su carrera en Turquía y a diversificar sus horizontes explorando otros mercados europeos menos convencionales. Otra teoría, quizás más sensacionalista pero no por ello menos plausible, apunta directamente a la omnipresente presión mediática. La relación entre Kerem y Ande desde el minuto cero fue objeto de un escrutinio público implacable y despiadado. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa, cada palabra era interpretada hasta la saciedad, cada gesto era diseccionado en busca de segundas intenciones. Quizás la pareja, en un momento dado, se sintió abrumada por la atención constante y decidió que la única manera de preservar su intimidad, de evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático, era separarse. Esta teoría, por supuesto, sugiere que la ruptura no fue necesariamente motivada por una falta de amor o de compatibilidad, sino más bien por la incapacidad de lidiar con la asfixiante presión de los medios y las redes sociales. También se ha especulado, inevitablemente, sobre la posibilidad de que hayan existido terceras personas involucradas. En el turbio y competitivo mundo del espectáculo, los rumores de infidelidades son tan comunes como los selfies con filtro. No hay ninguna evidencia concreta, ninguna prueba irrefutable que respalde esta teoría, pero como diría Mulder, la verdad está ahí fuera. Quizás uno de los dos se sintió atraído por otra persona, quizás la chispa del amor se apagó en uno de ellos, lo que inevitablemente condujo a la ruptura de la relación. Sin embargo, quizás la explicación más simple, la más pedestre, la más desprovista de glamour, sea la más cercana a la verdad, simplemente se desenamoraron. A veces las relaciones llegan a su fin de forma natural, sin necesidad de grandes dramas, sin la intervención de villanos de telenovela ni de amantes secretos. El amor, como una llama vacilante, se desvanece gradualmente, los caminos se bifurcan, las prioridades cambian y las personas deciden seguir adelante por separado, buscando la felicidad en otros lugares. Quizás Kerem y Ande, después de una profunda reflexión, llegaron a la conclusión de que ya no eran compatibles como pareja, que sus vidas tomaban rumbos divergentes y que lo mejor para ambos era tomar caminos diferentes. Independientemente de la verdadera razón detrás de la ruptura, lo que realmente genera curiosidad, lo que alimenta la maquinaria de las especulaciones, es la actitud evasiva de Kerem al hablar de Ande. ¿Por qué no puede simplemente ser honesto y decir, con la mayor naturalidad del mundo, que ya no están juntos y que prefiere no hablar del tema? ¿Por qué ese silencio elocuente? ¿Por qué esa reticencia casi patológica a pronunciar su nombre? Una posible explicación, una que apela al lado más noble y caballeroso de Kerem, es que está tratando de proteger a Ande. Quizás la ruptura fue particularmente dolorosa y traumática para ella, y él, en un gesto de empatía y consideración, no quiere revivir esos momentos agrios hablando públicamente del tema. Al guardar silencio está demostrando respeto por su expareja, está protegiéndola de la atención mediática no deseada y está evitando reabrir heridas que aún no han cicatrizado por completo. Otra explicación, quizás más egoísta pero comprensible, es que Kerem está tratando de protegerse a sí mismo. Hablar de una relación pasada, especialmente cuando se trata de una relación tan pública y mediática como la que mantuvo con Ande, puede ser increíblemente complicado, doloroso y agotador. Al evadir el tema, Kerem está evitando tener que revivir emociones difíciles, está protegiendo su propia salud mental y está evitando alimentar el morbo de la prensa rosa. También existe la posibilidad, aunque remota, de que Kerem esté legalmente obligado a guardar silencio. Algunos artistas, especialmente aquellos que trabajan para grandes productoras o agencias, tienen acuerdos de confidencialidad que les impiden revelar detalles íntimos sobre sus relaciones pasadas. Quizás Kerem firmó un acuerdo de este tipo con Ande o con su agencia, lo que le impide, so pena de sanciones económicas millonarias, revelar cualquier información sobre su relación. O quizás simplemente Kerem es una persona reservada, introvertida y celosa de su intimidad que prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público. No todos los artistas están dispuestos a compartir cada detalle de su vida con el mundo. Kerem puede simplemente sentir que su relación con Ande es un tema estrictamente personal que no le incumbe a nadie más, y que tiene derecho a mantener en secreto. Sea cual sea la verdadera razón, la evasión constante de Kerem al hablar de Ande ha creado un aura de misterio, un halo de intriga que solo sirve para alimentar las especulaciones y mantener viva la llama de la curiosidad. Los fans, cual detectives privados obsesionados con un caso sin resolver, siguen buscando pistas, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada, con la esperanza de encontrar una respuesta a la pregunta que todos se hacen en voz baja. ¿Qué oculta Kerem Bürsin? Mientras tanto, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado varias series de éxito,
ha participado en campañas publicitarias de marcas de lujo y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares, influyentes y cotizadas de Turquía. También ha incursionado con éxito en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de varias marcas de renombre internacional. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado películas de acción, series de drama y comedias románticas, demostrando su versatilidad como actor y ampliando su base de fans a nivel mundial. Ambos inevitablemente han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno ha confirmado públicamente una nueva relación. La atención mediática sigue siendo intensa, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, diseccionado con la precisión de un cirujano. La sombra de su relación pasada sigue presente, acechando en las entrevistas y en los eventos públicos, y es probable que sigan enfrentando preguntas incómodas sobre el otro en el futuro. Es crucial recordar que al final del día, Kerem y Hande son seres humanos como nosotros. Tienen derecho a su privacidad, a su intimidad y a tomar sus propias decisiones, sin tener que rendir cuentas a nadie. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, merecen respeto, consideración y empatía. Como fans, como meros espectadores de sus vidas, podemos especular, teorizar y fantasear, pero debemos recordar que no tenemos derecho a exigirles explicaciones sobre su vida personal. Su relación fue un capítulo importante de sus vidas, pero ahora están escribiendo nuevos capítulos por separado. Respetemos su decisión de seguir adelante y apoyemos sus carreras individuales. Quizás algún día, en un futuro lejano, Kerem decida romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Hande, revelando los secretos que tanto anhelamos conocer. O quizás nunca lo haga. En cualquier caso, debemos respetar su decisión, por difícil que sea, y seguir adelante con nuestras vidas. Lo que sí es innegable, lo que sí podemos afirmar con rotundidad, es que la historia de Kerem y Hande nos ha enseñado una valiosa lección, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complejas, difíciles y llenas de altibajos. Y que a veces, por mucho que duela, la mejor opción, la más sensata, es seguir caminos separados. Ahora bien, llegados a este punto crucial del vídeo, quiero saber su opinión. ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que Kerem evita hablar de Hande? ¿Creen que está protegiendo a su expareja? ¿Creen que está protegiéndose a sí mismo del dolor? ¿O creen que hay un motivo más oscuro y retorcido detrás de su silencio? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías, sus análisis y sus opiniones. Su participación es fundamental. Y no olviden suscribirse al canal para más contenido sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Para recapitular un poco lo que hemos analizado hoy, hemos explorado a fondo la bomba turca, que rodea a Kerem Bürsin y su notoria evasión al hablar de Hande Erçel. Hemos examinado las posibles razones detrás de su silencio, desde desacuerdos profesionales hasta la omnipresente presión mediática, pasando por la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado con el tiempo. También hemos hablado sobre la importancia crucial de respetar la privacidad de Kerem y Hande y de apoyar sus carreras individuales. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo valioso a verme y a escuchar mis ideas. Sus comentarios, su apoyo y su cariño significan el mundo para mí. De verdad. No olviden, antes de que se me escape, dejar sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado en la sección de comentarios. ¿Creen que Kerem está protegiendo a Hande de la atención mediática? ¿Creen que se está protegiendo a sí mismo del dolor de una ruptura? ¿O creen que hay algo más en juego, algún secreto oculto que aún no hemos descubierto? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme definitivamente, quiero invitarlos una vez más a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, lo compartan con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también estén obsesionados con las telenovelas turcas, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido aún más interesante y entretenido. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.